Hola, bienvenidos a este video del curso de Matemáticas 2. Eh, este es el segundo video de la semana 7 y en este video vamos a hablar de la segunda derivada, ¿no? Y de cómo eh, nos puede ayudar a graficar, ¿no? Entonces, el video anterior que hice fue sobre la primera derivada, ¿no? Que si recuerdan, básicamente la primera derivada te habla de... El signo de la primera derivada te dice si la función es creciente o decreciente en un intervalo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer algo similar, pero vamos a ver qué es lo que mide la segunda derivada, ¿no? Y entonces, pues para motivación traigo estas dos funciones, ¿no? Una es la parábola y igual a x cuadrada, ¿no? Y la otra es la raíz cuadrada, ¿no? La función raíz cuadrada, y igual a raíz cuadrada de x, que por cierto vimos que básicamente son, o sea, ¿cómo obtienes la gráfica de la raíz cuadrada? La reflejas con respecto a la recta y igual a x, ¿no? Entonces son gráficas muy parecidas, pero justo como una es reflejada de la otra, pues son distintas, ¿no? Entonces, a ver. Entonces le puse x cuadrada es la f de x y la raíz cuadrada es la g de x, ¿no? Fíjense qué pasa si yo tomo la derivada de la raíz cuadrada, pues es 2x, ¿no? Y la derivada perdón, a ver, dije, de la derivada del x cuadrada es 2x y la derivada de la raíz cuadrada, bueno, y revisen qué es esto, ¿no? Pero es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x, ¿no? Eh, bueno, entonces, si x es mayor que 0, estos números son positivos, ¿no? Bueno, el de g de x es mayor que 0 siempre. En la derivada, o sea, es una raíz cuadrada, entonces es un número positivo, ¿no? El 2x es mayor que 0 si x es mayor que 0, ¿no? Pero bueno, entonces en esta parte, aquí justamente la parte que tengo dibujada en la gráfica es a partir de 0. Bueno, tengo esta parte también, pero bueno, no le hagan caso a esa parte, en realidad. Quiero que comparemos a partir del 0, ¿no? Del 0 hacia la derecha. Pues las dos funciones son crecientes, ¿no? Son crecientes, ¿no? Eso es por pues justo lo que les decía de la primera derivada, ¿no? Si la primera derivada, o bueno, son crecientes, pero debo decir que son crecientes, ¿verdad? F y G son crecientes. O sea, las dos son funciones crecientes, pues porque su primera derivada es positiva, ¿no? A partir de cero, ¿no? Digamos en el intervalo cero infinito. Pero vamos a ver que son crecientes de forma diferente, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo una tabla de valores que quiero hacer, de los valores de la derivada y de las dos derivadas, ¿no? Bueno, la de f es fácil porque es multiplicar por 2, entonces nada más voy a hacer, o sea, vean en estos puntos, ¿no? En punto 5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Entonces nada más tienen que multiplicar por 2 aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Bueno, pues esto es fácil, ¿no? Y lo que ven es que la derivada está aumentando, ¿no? Ahora, fíjense qué pasa si hago, pues justamente lo opuesto, ¿no? Entonces voy a tener que calcularla, ¿no? Entonces primero tengo que usar esta fórmula de acá, ¿no? 1 entre 2 veces la raíz de x, y entonces si pongo eso en punto 5 por raíz cuadrada de x. Ahí, esta no está tan buena mi calculadora. 1 más, perdón, 1 entre eh, punto 5, le sacas raíz cuadrada por 2, cierro paréntesis, y eso nos da 0.707, ¿sí? Ahora, si hago el de 1, pues nos da 0.5, ¿no? Ese es fácil de calcular.
El de 1.5, pues lo que hago es 1 entre la raíz cuadrada de 1.5. Ahí, me equivoqué. 1 entre 1.5 raíz cuadrada por 2. Y nos da 0.408. ¿Sí? Entonces, si se fijan, está disminuyendo. Entonces, otra cosa sería 2 raíz cuadrada por 2. Y luego 0.335.3, ¿no? Luego calculamos el de 2.5, es 2.5, 2.5, saco la raíz, multiplico por 2, y luego saco el inverso, entonces sale 0.316. Y finalmente, bueno, ya el de 3 lo hago. 3 raíz cuadrada es 1.7 por 2, 3.4, y luego saco el inverso multiplicativo. A ver, ahí me equivoqué. 3 raíz cuadrada por 2. 0.28, 0.288. Entonces, fíjense, la derivada es positiva, pero va cambiando de distintas formas, ¿no? Aquí en este f' de x, la derivada va creciendo, crece, bueno, lo pongo así, crece. Aquí crece la derivada conforme crece x, y aquí pues decrece, o sea, se chica, pues. ¿Sí? O sea, a pesar de que es positiva, se va haciendo chica. Ahora, nada más aclarando qué significa esto algebraicamente, ¿no? Bueno, perdón, geométricamente. Si ustedes toman, por ejemplo, si ustedes quieren poner la recta tangente, piensen que ahí está la recta tangente, ¿no? Entonces esa recta tangente es una recta tangente, como que la quise poner tangente a la parábola, ¿no? Digo, perdón, no es cierto, la tangente a la raíz cuadrada, ¿sí? Y luego, entonces tiene cierta pendiente, de hecho su pendiente, como es tangente en este punto, en el 1, o es lo que quise mostrar aquí, su pendiente, pues es, a ver, ¿cuál es? Es la de esta columna, entonces es 0.5, ¿no? Esa recta tangente, su pendiente es la derivada de G, entonces es 0.5. ¿Sí? Bueno, y luego, pues pueden tratar de poner la tangente en otro punto. Bueno, la voy a poner así. Entonces, como que ahí quiero que esa sea la tangente, ¿no? Entonces, fíjense que esa recta, bueno, aquí lo que intenté es que fuera tangente, no sé, a lo mejor no se ve muy bien, pero que fuera tangente aquí en el 3, ¿no? Y entonces esa tangente, su pendiente, es menor, ¿no? Esa sería la de 3, esa sería aquí, entonces su pendiente es 0.288, ¿sí? Entonces fíjense, gráficamente, ¿qué pasa? Pues que la tangente a la raíz cuadrada, perdón, a la raíz cuadrada, ¿sí? Se va haciendo cada vez más horizontal, ¿no? O sea, se va como que, pues si está, su pendiente se va a ir decreciendo hasta ser, pues digamos, acercándose a 0, ¿no? Porque claro, no, bueno, ahí tendrían que ver que esto no puede ser 0, ¿no? Este cociente no puede ser 0, entonces en realidad nunca va a ser 0 la pendiente, pero va a seguir decreciendo. Bueno. Y lo opuesto pasa con la raíz cuadrada, ¿no? Con el cuadrado, perdón. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí más o menos está una recta tangente pendiente a la x cuadrada, o sea, la f.
en el punto, otra vez en el punto 1, entonces su pendiente sale de aquí, su pendiente es 2, ¿no? De hecho, ahí traté de dibujarla más o menos. Si ven esta recta, pues más o menos su pendiente es 2. ¿Eh? Y si trazan una recta, pues no sé, en 3, o intento hacer una recta en 3 tal vez. Aquí, ¿no? Que sea tangente aquí tal vez. Ahí lo que intenté hacer fue dibujar una recta que fuera tangente aquí, a la parábola. Esa recta amarilla, ahora su pendiente, está aquí, es 6, ¿no? Entonces creció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí entre más avanza x, el valor de la derivada va creciendo y entonces la recta se va haciendo más vertical, ¿no? Tampoco va a ser vertical nunca, pero tiende a ser más vertical, ¿sí? Entonces, pues esto nos habla de que, pues sí, son crecientes las dos funciones, pero están siendo crecientes de formas distintas, ¿no? Ahora, finalmente, nada más para decirles cómo se detecta esto, pues lo que estoy explicando es básicamente, si se fijan, esto que estoy explicando es que las funciones derivadas, una función derivada crece y la otra decrece, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide el crecimiento? Por medio de la derivada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la derivada de estas funciones, ¿no? Pero estas ya son derivadas, entonces lo que tenemos que hacer es derivar otra vez, ¿no? Entonces, fíjense, si volvemos a derivar, se denota así con doble prima, deriven el 2x, pues les queda 2. Este es mayor que 0. Si ustedes derivan g, menos 1, aquí les va a quedar menos 1, 4, x a la, a ver, ¿cómo es esto? Menos 1 medio, menos 1, menos 3, a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, otra vez, estamos en que si x es mayor que 0, ¿no? Entonces, si x es mayor que 0, pues fíjense que esta g' es al revés, perdón, es menor que 0, ¿no? ¿Sí? Claro, les digo, para este tipo de valores, ¿no? Pues bueno, si se fijan, ¿qué está pasando? Entonces lo que obtenemos es que la segunda derivada de f es positiva y la segunda derivada de g es negativa. Pues sucede que esa es, digamos, la forma en la que se detecta pues este comportamiento de la gráfica. Bueno, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo ya lo tenemos de antes de explicar exactamente qué es lo que está pasando, o sea, la derivada va creciendo en un caso y la derivada decrece en otro caso, pues fíjense, vamos a ver cómo se ve gráficamente, va a ser más claro en este segundo ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, este segundo ejemplo les decía, este ya lo vimos en el video pasado, ¿no? Y entonces, pues dije, pues de una vez tomo este, ¿no? Como ejemplo. Entonces, la gráfica es esta que está con dos colores. Ahorita voy a explicar por qué está con dos colores, pero básicamente este es y igual a f de x. Ahora, la parábola que está aquí en rojo es la derivada, ¿no? Es y igual a f'. Y ya habíamos calculado la f', aquí está calculada, ¿no? Del video pasado. Y también ya lo factoricé, ¿no? Y ya habíamos comentado que, bueno, pues ya sabemos que, pues justamente las soluciones de la derivada son 1 y 3, ¿no? Y entonces son estos dos puntos, ¿no? Y estos dos son los puntos críticos, ¿no? Estos dos. Vamos a ver. Nomás los escribo tal vez aquí. Puntos críticos son el 3
y el 2, ¿no? Entonces aquí los escribo, puntos críticos. X igual a 1. No sé si dije 2, creo que dije 2, ¿verdad? 1 y 3, ¿no? Y si se fijan en el 1, nos queda este máximo local de la función, ¿no? Es como la cima de esta parte de la gráfica. Y aquí nos queda un valle, ¿no? Que es esto. O sea, un mínimo local. Bueno, todo eso ya lo habíamos analizado. Pero ahora obtengan la segunda derivada, ¿no? Voy a usar esta de aquí para obtener la segunda derivada, ¿no? Entonces, f b', así se denota, ¿no? Pues es la derivada de f' de x. Entonces es la derivada. Bueno, a ver, lo pongo mejor abajo porque ya de no me va a caber. Es la derivada de 3x cuadrada menos 12x más 9. Y entonces esto es, ¿cómo se llama? 6x menos 12. ¿No? Ahora, lo que voy a decir es analizamos el símbolo, analizamos el signo de la segunda derivada, ¿no? Y entonces aquí noten que 6x, la segunda derivada, es 0 si, pues si x es igual a 2, ¿no? O sea, resuelvan la ecuación que 6x menos 12 igual a 0 y nos va a salir x igual a 2. Seguramente ya vieron que aquí, en rosita, está una recta. Esta gráfica es la gráfica de la segunda derivada. ¿Sí? Y fíjense, aquí está la solución de f' de x es igual a 0. Entonces, fíjense, bueno, de la gráfica es una recta, ¿no? La segunda derivada. Y entonces, pues ya pueden ver lo que está pasando. Es una recta que va creciendo, ¿no? Entonces, si x está, así le voy a decir, ¿no? Si x está en el intervalo de menos infinito a 2, pues f' de x es negativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Bueno, pues porque aquí la gráfica, o sea, la recta está en la parte negativa, o sea, está abajo del eje x. Entonces, esa parte corresponde a ese intervalo de menos 2 a infinito, de menos infinito a 2, perdón. A ver, lo voy a poner con ¿qué color? Es que no hay ya muchos colores que podamos usar. Ah, bueno, pues es que es verde, ¿no? Le toca el verde a este. Ahorita van a ver por qué, si no han visto por qué, ahorita van a ver por qué le puse verde, ¿no? En ese intervalo queda negativa la función. Y si x está... Ay, a ver. Como que no lo pinté bien. Soy muy perfeccionista. Está bien, ¿no? Bueno, entonces les decía, si x, en cambio, si x está en el intervalo de 2 a infinito, pues eso corresponde a... déjenme, escojo el azul, a esta parte de la gráfica, ¿no? De la segunda derivada, ¿no? Estamos analizando el signo de la segunda derivada. Entonces, en este caso, lo que sale es que la segunda derivada es positiva, ¿sí?
Ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces les digo, justamente la parte que está de menos infinito a 2, la dibujé de verde. En la gráfica original, pues también está dibujada de verde, ¿no? Por eso escogí el verde. ¿No? Aquí está de verde. Y en la otra gráfica, en la otra parte, ya está de azul, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues fíjense, ahora lo que quiero es que nos fijemos en el, digamos, en la parte verde y en la parte azul, ¿no? La parte que está antes de 2 y la parte que está después de 2. Aquí vimos que el signo de la segunda derivada cambió, ¿no? Justamente es esto de la recta, ¿no? Que la parte antes de 2 es negativo y después de 2 es positivo. Pero eso, ¿cómo se ve en esta gráfica? Pues en la parte verde, si ustedes notan, pues como que es una montañita, ¿no? A ver, ¿no? O sea, sí, ¿no? Se ve como si fuera una montaña esto, ¿no? En cambio, al revés, en la parte azul, o sea, esta parte, pues se ve como esto lo diría yo, como un valle, ¿no? O sea, una depresión, ¿no? O sea, si se fijan nada más en la parte azul, se ve como al revés de cómo está la parte verde, ¿no? ¿Sí? Ahora, esto tiene su nombre, ¿no? Esto se llama, la parte azul se dice que es cóncava hacia arriba y la parte verde se dice que es cóncava hacia abajo. Ahora, otra cosa que pueden pensar es que es como las parábolas, ¿no? Esta no es una parábola, ¿no? Porque esta es de grado 3, pero digamos, la parte azul se ve como una parábola abierta hacia arriba y la parte verde se ve como si fuera una parábola abierta hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso es que se usan estos términos de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces esa es la interpretación de la segunda derivada, la concavidad, ¿no? Eh, También hay algo que o sea, a veces se le dice a esto, la convexidad, pero y luego dicen convexa y cóncava, que son como lo opuesto una de la otra, ¿no? Pero aquí, para no tener problemas con cuál es convexa y cuál es cóncava, simplemente se dice cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y así no hay problema, ¿no? Sobre cuál término usar. ¿Sí? Bueno, entonces espero tengan en mente o sea, lo que tienen que tomar en mente es un dibujo de este estilo, ¿no? Para saber eh, cuál es cuál, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces la conclusión es que la segunda derivada nos determina la concavidad de la curva, ¿no? Entonces aquí está la definición, bueno, o el teorema, digamos, correcto. ¿No? No les voy a definir matemáticamente qué significa cóncava, simplemente es el dibujito, ¿no? Ahorita hago otro dibujito aquí abajo. Entonces, pues dejen leo lo que dice aquí, ¿no? Dice, toman una función, ¿no? Una función, y que tenga segunda derivada, ¿no? Y otra vez consideren un intervalo, ¿no? De números reales. Entonces, si la función, si la segunda derivada, ahora si la segunda derivada es positiva para todo punto en el intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba, o bueno, la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿no? Si quieren pensarlo así. Y al revés, ¿no? También si la función, la segunda derivada, perdón, es negativa, siempre para todos los puntos en el intervalo,
entonces la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces quiero hacer aquí un dibujito mal hecho, o sea, así medio improvisado, ¿no? Pues básicamente de cómo es, ¿no? Esto que estoy diciendo. Entonces, en realidad aquí quiero hacer dos dibujitos, ¿no? Uno para el cóncavo hacia arriba y el otro para el cóncavo hacia abajo, ¿no? Entonces, a ver, dejen escojo, no sé, pues aquí está digamos que aquí es A y aquí es B. Y entonces cóncava hacia arriba es cuando se ve como la parábola, ¿no? Entonces aquí arriba de A está F de A, ¿no? Bueno, técnicamente es el punto A como F de A, este punto, y pues no sé, aquí está el punto B como F de B. Entonces sí, la derivada es, si estamos en el primer inciso, si es cóncava hacia arriba, es como en el, ¿cómo se llama? Como una parábola abierta hacia arriba. Entonces es más o menos así, ¿no? ¿Sí? En este caso, esta es cóncava hacia arriba. Y aquí la segunda derivada es mayor que 0, ¿no? Y en el otro, pues, lo que está pasando es que tienes el intervalo de A a B, otra vez tienes, a ver, por aquí lo voy a poner un poquito más abajo, para que me quepa bien la gráfica. Ay, no sé ahí qué pasó. A ver, está fallando esto, denme un segundo. Ahí voy, ahí voy. Está fallando mi app. A ver si hago esto, a ver si se destraba. Como que sí se trabó. A ver, le damos otra oportunidad a esto. Creo que ya está normal. Bueno, me da mucho miedo cuando pasa esto porque ¿qué tal si se echa a perder mi video, no? Imagínense tener que empezarlo otra vez. Bueno, entonces ahora sí estábamos aquí. A ver, este punto era el A, F de A. Y este es el B, F de B. Y entonces esto va así, ¿no? Y en este caso es cuando la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, perdón. Y lo que tienen que pensar es que, pues otra vez es como cuando toman una parábola que está abierta hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces ese es el análisis de lo que hace la segunda derivada, ¿no? Entonces les tengo más ejemplos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Los ejemplos. Son hasta el ejemplo 6. Entonces, veamos qué toca ahora. Así ¿no? La y igual a x cúbica. Vamos a analizarla. Bueno, ya aquí está en azul una parte y en verde la otra, pero vamos a hacerlo algebraicamente, ¿no? Para que vean que sí detecta estas cosas, ¿no? Se ve que aquí lo que dibujé en azul, que es la parte negativa, es cóncava hacia abajo, y la que dibujé hacia arriba es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces, si empezamos con y igual a x cuadrado y sacamos la primera derivada, pues es 3
x cuadrada. Ahora noten que como es 3x cuadrada y los cuadrados siempre son positivos, o bueno, son no negativos. De hecho, es positiva si x es distinto de 0, ¿no? Es el único punto en donde no es positiva, es justamente cuando sustituye 0. Entonces, por lo que sabíamos de la primera derivada, la gráfica es creciente. ¿Sí? Y si sacan ustedes la segunda derivada, o sea, la derivada de la derivada, entonces saquen la derivada de esto y les va a salir 6x. ¿Sí? Entonces, fíjense. La derivada es igual a 0. La segunda derivada es igual a 0 si x es igual a 0. ¿No? La segunda derivada es mayor que 0 si x es mayor que 0, ¿no? Sí, porque si ponen aquí un número positivo en x, bueno, más bien aquí en x sustituyen un número positivo, pues 6 por x va a seguir siendo positivo, ¿no? Y la segunda derivada es negativa si x es negativo, ¿no? Pues igual, ¿no? Si sustituyen aquí un número negativo, 6 por un número negativo es negativo, ¿sí? Entonces, pues aquí se ve, ¿no? Justamente esto de la concavidad, ¿no? O sea, en esta parte, a ver, la parte positiva nos salió cóncava hacia arriba y justamente es esta parte, ¿no? Y el otro lado, cuando es negativo, o sea, esta parte, ¿sí? Nos salió cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esto coincide. O sea, lo que quiero decir es que el álgebra coincide con cómo se ve la gráfica, ¿no? Ahora, aquí hay un punto, justamente este que, de en medio, ¿no? Fíjense. Aquí lo que quiero que observen es que x igual a 0, ¿no? Es un punto crítico de la función. ¿Por qué? Pues porque la primera derivada, o sea, esta, ¿no? Esta de aquí. La primera derivada, cuando sustituyen 0, pues les da 0, ¿no? Entonces, x igual a 0 es un punto crítico. Pero fíjense que aquí, en el x igual a 0, no cambia el signo de la primera derivada, de la primera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la primera derivada, digamos, en este intervalo, a ver, déjenme, escojo un color. En este intervalo, la primera derivada es positiva, pues aquí dice, ¿no? Es positiva. Luego en el 0 es 0, y luego aquí otra vez vuelve a ser positiva, ¿no? Entonces la función siempre está creciendo, ¿no? Hay un punto en donde, que es un punto crítico, pero la primera derivada no cambia de signo, ¿no? ¿Sí se fijan? La primera derivada siempre es positiva, excepto aquí. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que les decía en el video pasado, ¿no? Que puede ser que en un punto crítico no cambie el signo, ¿no? De la primera derivada. Ahora, la segunda derivada sí está cambiando el signo, ¿no? De hecho, este es el análisis que hicimos aquí, ¿no? Pues, ¿qué significa esto? Pues que en esta parte la gráfica es cóncava hacia arriba, luego hay un punto en medio, que es como el punto, digamos, como de transición, y la transición es hacia una cóncava hacia arriba, ¿no? A ver, otra vez, creo que lo dije mal, ¿no? Cóncava hacia abajo, luego un punto y transicionamos a un
o transitamos, ya no sé cómo se dice, cóncava hacia arriba. Bueno, este punto en donde hay un cambio de concavidad es lo que se llama el punto de inflexión, ¿no? Seguramente recientemente han escuchado mucho ese término, ¿no? Ahora con la epidemia, bueno, la pandemia. Entonces, ese es la definición matemática de punto de inflexión. Es un punto donde cambia la concavidad. Ahora, pues se puede detectar así, ¿no? Justamente, si tienen un punto donde el signo cambia, un punto de la gráfica donde el signo de la segunda derivada cambia, entonces hay un cambio de concavidad y en ese punto la segunda derivada va a valer 0. Bueno, ahorita vamos a otro ejemplo, ¿no? Ahorita nos quedamos con eso, ¿no? Con la definición de punto de inflexión. Vamos a ver una cosa más, ¿sí? Que es el criterio de la segunda derivada, ¿no? Y entonces esto es, si recuerdan, voy a hacer una gráfica mal hecha otra vez, así toda fea, aquí. Pensemos otra vez que tenemos los ejes, que tenemos una función y voy a dibujarla básicamente como las funciones que hemos estado estudiando, ¿no? Ay, pero un poco más. A ver, no, no me gustó. Imagínense que esta es la función, ¿no? Nomás por poner un ejemplo. Está medio fea, ¿no? Pero bueno, fíjense. Si ustedes se fijan en esa gráfica y dicen, a ver, la primera deriva, ¿dónde es creciente y dónde es decreciente? Pues aquí como que piensen que hay un punto crítico, ¿no? O sea, aquí hay un... pues no sé si digan x igual a... Es un punto crítico, ¿no? ¿No? Y en el otro lado, pues imagínense que aquí también, ¿no? Está medio feo, pero... o sea, aquí se ve medio chueco. A ver, dejen... que sí se veía más feo ahí, ¿no? Bueno, creo que se ve feo en todos lados, pero dejen... hago un último intento de que se vea bonito. Fracasé, creo. Pero fíjense, imagínense que aquí está x igual a b, otro punto crítico. Sí, acuérdense que los... Y entonces en este punto crítico, fíjense, antes de la, o sea, digamos, en esta parte, la función va creciendo, ¿no? Después, en esta, la función decrece, ¿no? Y luego, después de este punto crítico, vuelve a crecer la función, ¿sí? Bueno, pues sucede que, pues no nada más, o sea, cuando veían la primera derivada, nada más se fijaban cuándo crecía y cuándo decrecía, ¿no? Pero ahora, con la segunda derivada, lo que podemos tratar de intuir es la concavidad, ¿no? Y entonces, pues fíjense que aquí se ve, o se ve nada más que esta parte que voy a dibujar, hasta aquí, digamos, es cóncava hacia, ¿cómo se llama? Cóncava hacia abajo, ¿no? Porque es como la parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Y luego de aquí en adelante es cóncava hacia arriba, ¿sí? ¿Eso qué significa? Algebraicamente, pues eso significa que aquí la segunda derivada de la función evaluada en A, pues esta es positiva,
¿no? Porque pues aquí la función es cóncava hacia... aquí está algo mal, ¿verdad? Aquí es al revés, ¿verdad? Aquí estamos al revés, porque aquí debe ser la segunda derivada es negativa, ¿no? Y aquí la segunda derivada... Ay, bueno, ahí no tengo que poner flecha, ¿verdad? La segunda derivada es positiva, ¿no? Entonces aquí está al revés, ¿verdad? Justamente lo que tienen que pensar es en la geometría, ¿no? Para ver si está bien o está mal. Entonces, aquí cuando es máximo, la segunda derivada es 0. Cuando es un mínimo, la segunda derivada es menor que 0, la segunda derivada es mayor que 0 si es un mínimo local, ¿no? Y bueno, finalmente, aquí les voy a decir que por aquí hay un punto de inflexión, ¿no? Tal vez eso es lo que aquí falta explicar esto, ¿no? Que en medio de estas dos hay un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, fíjense, justamente, o sea, tomen un punto crítico. Ustedes quieren saber si es un máximo local o un mínimo local, ¿no? Pues lo que tienen que hacer es calcular su segunda derivada. Si la segunda derivada queda positiva, es un mínimo. Y si la segunda derivada queda negativa, es un máximo, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, nomás que no se los dije en ese momento, ¿no? Fíjense, pues bueno, no es el primero, es el ejemplo 2, ¿no? Entonces la parte verde era cóncava hacia abajo, hacia baja. Entonces este punto rojo, si se acuerdan, era un punto crítico, ahí está, de hecho aquí está escrito, ¿no? Y este punto era el 1,4, ¿no? Es un máximo local, su segunda derivada es negativa. Y este punto de aquí es el punto, bueno, no sé si ponerle flecha o ponerlo simplemente el 3,0. Es un mínimo local porque su segunda derivada es positiva, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que aquí así pueden identificar los máximos y mínimos locales, ¿no? Usando la segunda derivada, y esto es lo que se llama el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? A ver, ya vieron que me equivoqué cuando preparé la exposición porque justo lo puse al revés, ¿no? Entonces tengan cuidado con estos signos, ¿no? Aquí es lo opuesto a lo intuitivo, ¿no? Si es máximo, entonces es menor que 0, y si es mínimo, es mayor que 0, ¿no? Por suerte, les decía, tengo aquí la gráfica y pues puedo notar, no, pues aquí es así, ¿no? Y falta decir algo del inciso 3, ¿no? Dice aquí, si la segunda derivada es 0, no podemos concluir nada. Ahorita vamos a ver ejemplos de por qué pasa eso, pero fíjense, justamente el caso del punto de inflexión del ejemplo pasado es así, ¿no? O sea, el punto x igual a 0 en esta gráfica es un punto crítico, ¿no? Y la segunda derivada es 0, ¿no? Entonces, en este caso, pues no es ni máximo ni mínimo, pero ahorita van a ver otro ejemplo. Ya les voy a mostrar otro ejemplo. Bueno, a ver, ejemplo 4. De hecho, creo que vamos a terminar más rápido que la vez pasada. Son 6 ejemplos. Este ejemplo 4 es rápido. Entonces, les recuerdo este ejemplo 4. Este lo vimos en el video
anterior. Y además, a ver, ¿cómo era este? Era el último ejemplo del video anterior. Y les comentaba ¿qué cosas les comentaba de este? ¿No? Que aquí era fácil calcular algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la intersección con el eje Y, pues es el punto, ya lo borré, el 1, pero pues es el punto 0,1. Entonces sabemos qué pasa por aquí. Luego teníamos este punto, bueno, el punto crítico X igual a 1, ¿no? Entonces nada más voy a escribirlo acá, ¿no? Puntos críticos. Son X igual a 1 y X igual a 3. ¿No? Que son estos dos, ¿no? El 1,5 y el 1,3. Y ya habíamos calculado, de hecho, pues justamente que entre menos 1 y 1, o sea, en este intervalo, perdón. En este intervalo, la función crece, ¿no? Luego entre 1 y 3 decrece, y luego a partir de 3 crece, ¿no? Eso es por la derivada, la primera derivada, ¿no? Entonces, dejen escribo la primera derivada, es fácil de calcular, ¿no? Y' pues es 3x menos 12, 3x cuadrada, perdón, 3x cuadrada menos 12x más 9, ¿no? Y esto dije que lo podía factorizar, ¿no? De hecho, lo que hicimos fue factorizarlo, x menos 3 por x menos 1, ¿no? Debe de ser así, ¿no? Porque esas son las raíces, el 3 y el 1. ¿No? Y de ahí salían los puntos críticos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver la segunda derivada que pasa. Ahora veamos la segunda derivada. ¿No? Nomás para analizar qué es lo que está pasando con esta gráfica, ¿no? Y entonces la segunda derivada la voy a calcular de aquí, ¿no? Entonces la segunda derivada, si ustedes derivan otra vez, este 3x cuadrado menos 12x más 9, queda 6x menos 12. Ahí creo que es el mismo, ¿no? Que el anterior. Fíjense, no me había dado cuenta, pero es que sale la misma segunda derivada, ¿no? 6x menos 12, aquí salió. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de eso. Bueno, ni modo. Piensen que es un problema distinto, ¿no? Simplemente el 1 lo hace un poco distinto, ¿no? Pues sí, de hecho, ahorita, ven, apenas me estoy dando cuenta que esto está casi igual que el ejemplo anterior, ¿no? Que el ejemplo 2. Fíjense que inclusive de la gráfica se ve, ¿no? Que si ustedes toman la gráfica y la suben una unidad hacia arriba, la de este ejemplo 2, nos va a dar esta, ¿no? Bueno, ni modo, ¿no? Aunque salga lo mismo. Vamos a hacer el análisis, ¿no? Que quería hacer, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo de manera algebraica, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es, a ver, primero voy a decir y' es igual a 0 si x, o sea, sustituyen, entonces esto es equivalente a que 6x menos 12 es igual a 0, y entonces esto es equivalente a x igual a 2, ¿no? Entonces, para ver cómo cambia la segunda derivada, vamos a hacer el mismo procedimiento que estábamos haciendo con la primera, ¿no? Estos diagramas de cambio, donde analizamos cómo cambia el signo, ¿no? Si se acuerdan que vimos estas cosas. Pero creo que lo habíamos estado poniendo verde, ¿no? Y entonces lo que hace uno es poner el punto, ¿no? Donde es igual a 0 la segunda derivada, o sea, el 2. Este, digamos, representa el eje X. Y tomamos dos puntos de prueba, ¿no? Un punto aquí
O sea, este 2 divide a la recta real en dos intervalos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces, pues tomen 2 puntos. Pues no sé, que aquí está medio tramposo tomar el 3, ¿no? Pero bueno, tomo el 4, nada más para que sea otro punto distinto, aunque también ahí se ve, ¿no? Y tomo el -1, no sé, más por tomar el 2, 2 puntos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es calcular, por ejemplo, y' en -1, ¿no? Pues usan la fórmula, ¿no? 6 por -1, menos 12, pues esto es -18, que es menor que 0, ¿no? Y luego lo calculan en el otro punto de prueba, que es el 4. 6 por 4. Ahí, no necesito doble paréntesis. 6 por 4, 24, menos 12, pues 12, ¿no? Y este es mayor que 0. Fíjense que estoy calculando la segunda derivada, ¿no? O sea, no es lo mismo que, que hice en el video pasado, ¿no? En el video pasado estuve calculando los signos de la primera derivada, estos son de la segunda. Y entonces, signos de la segunda derivada. Pues aquí en 2 vale 0, ¿no? En -1 es negativo, entonces toda esta parte es negativa. Y en 4 es positiva, entonces a partir del 4 siempre es positivo. ¿Sí? Y entonces, fíjense, pues voy a poner este mismo dibujo, este diagrama lo voy a poner por acá. O sea, en el 2 sale 0, a la izquierda salen negativos y a la derecha salen positivos. ¿Sí? Y este es f', ¿no? F bi'prima, la segunda derivada. Ahora, ¿qué significa esto? Pues significa que en esta parte la gráfica es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y en esta otra parte, creo que tengo que usar el color amarillo, no me queda de otra. Esta es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Ahora, como, pues eso se ve, de hecho, ¿no? Pues otra vez es ya sé que es el mismo dibujo del otro, pero bueno, lo voy a decir, pues aquí todo esto es cóncava hacia abajo, ¿no? Y esta parte es cóncava hacia arriba, ¿no? Fíjense que aquí en medio está el punto de inflexión, ¿no? Bueno, lo quería poner. Ahora sí, poner este punto de inflexión. Y entonces este es punto. Bueno, que en realidad ese no es el punto. Bueno, el punto de inflexión sería x igual a 2, ¿no? Entonces más bien sería este, el punto de inflexión. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde cambia la concavidad de la curva, ¿no? Ahora, entonces noten que aquí el 1,5 es un máximo local. A ver, déjenme. Lo escribo mejor. Y este de aquí es un mínimo. El 1,3 es un mínimo local. Que corresponde pues justo a lo que estábamos diciendo, ¿no? En el máximo local la concavidad es hacia abajo y la
el signo de la segunda derivada es negativo, ¿no? Y en el mínimo local, la concavidad es hacia arriba y pues ¿cómo se llama? El signo de la segunda derivada es positiva. A ver, ese no me gusta cómo se ve ese local. Bueno, ahí está más o menos, ¿no? Bueno. ¿Cómo no me di cuenta, no? Uno de estos ejemplos lo copié del libro y el otro, según yo, me lo había inventado, ¿no? Entre el 2, este 2 y este 4. Pero hasta ahorita me estoy dando cuenta que es el mismo. Entonces creo que sí me acordaba del ejemplo. Seguramente lo vi en el libro, lo copié una vez y luego como que me acordaba del ejemplo inconscientemente y entonces cuando lo preparé dije, pues voy a poner esto a ver qué sale y me salió, ¿no? Es chistoso cómo funciona la mente. Bueno, vamos a otro ejemplo, ¿no? Ejemplo 5. Este ejemplo 5 lo pongo para que vean que el punto de inflexión, o sea, no siempre, tiene que haber cambios en la concavidad, ¿no? Aquí voy a mostrarles un punto, una cosa que tiene un punto en donde la segunda derivada es 0, pero que no es punto de inflexión, ¿no? Entonces, fíjense, este es este ejemplo clásico que es de x cuarta y x a la cuarta menos x. ¿Sí? Entonces, fíjense, pues piensen, bueno, vamos a obtener la primera derivada, ¿no? Es lo primero que se hace. Entonces es 4x cúbica menos 1, ¿no? Y entonces, ¿qué hace después 1? Puntos críticos. ¿No? Igualamos, perdón. Y' igual a 0. Y entonces queda 4x cúbica, 4x cúbica menos 1 igual a 0. Y entonces nos queda x igual a... Lo resuelven y lo que va a quedar es la raíz cuarta, perdón, la raíz cúbica de un cuarto. ¿Sí? Ese punto es este que les puse en azul, ¿no? Bueno, ya. Este de aquí, ¿no? Este punto, este es el punto crítico, o bueno, ¿no? Y entonces, pues aquí nomás voy a poner que es x y x. Ay, otra vez está fallando esto. A ver si así funciona. ¿Qué color era? Ay, otra vez. Es que no quiero que se arruine la grabación. O tener que unir videos porque luego eso es muy difícil. Veamos. Entonces, ya. Es raíz cúbica, pero justo no me va a caber ahí. Este de aquí es x igual a la raíz cúbica de un cuarto, ¿no? Que no es un número racional, es irracional, ¿no? Ustedes pueden calcular el punto crítico, o sea, cuánto vale el valor del punto crítico, ¿no? Pues lo sustituyen en la ecuación original. Pero no me voy a poner a escribirlo porque, pues, de todas formas no sale un número racional, ¿no? Sale irracional, entonces ni siquiera tiene tanto sentido escribirlo. Ahora, lo que podemos hacer es la segunda derivada. No es cierto, perdón. Antes de la segunda derivada falta una cosa, ¿no? Pues lo que pueden analizar es, aquí si ustedes se fijan, la primera derivada es positiva si x es mayor que raíz cúbica de un cuarto, ¿no? Y la primera derivada es negativa si x es menor que raíz cúbica de un cuarto. Ahora, esto tampoco lo voy a hacer con cuidado, ¿no?
Pero pues lo que tienen que hacer es sustituir puntos, ¿no? Hacer el análisis de lo que estábamos haciendo en el video pasado, ¿no? Por ejemplo, sustituyan aquí -1. Si sustituyen en la primera derivada, o sea, en esta, les va a salir un número negativo, ¿no? Entonces, pues justamente antes del punto crítico es decreciente la función, y de hecho eso se ve, ¿no? Aquí se ve que es decreciente la función. Hasta aquí, ¿no? Y luego si toman un punto más adelante, pues no sé, ya no se ven más puntos, ¿no? Pero por aquí está el x igual a 2, ¿no? Si escogen un punto, lo sustituyen en la primera derivada, va a quedar positivo, y pues eso corresponde que de aquí, de aquí en adelante, la función es creciente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes hagan ese análisis, ¿no? Básicamente son estos dos que estoy diciendo aquí. Bueno, hasta ahora no hay nada raro, ¿no? Pues es decreciente la función, luego es creciente. Aquí entonces aquí tengo que poner creciente. Nada más pongo eso para que esté completo. Aquí es creciente. Y aquí es decreciente en esta parte. O bueno, a ver. Tal vez me falta poner... sí, otra vez está fallando. Bueno, tuve que reiniciar, ¿no? Empezar a grabar otra vez. Entonces, a ver. Pues voy a tener que unir el video anterior y este. Espero lo vean ya unido cuando lo toque ver, ¿no? Entonces, a ver, aquí estábamos en esto. Y entonces aquí faltaba decir que la función... Es que no tiene nombre a la función, ¿verdad? Y otra vez esto que no le puse nombre a la función. O sea, es f de x. X cuarta menos x. ¿No? Nomás por ponerle un nombre. Entonces, f, a ver, en esta parte, como es positiva la primera derivada, es creciente. Y en el segundo, f es decreciente, ¿no? Bueno, entonces les decía, hasta ahora no hay ninguna cosa rara, ¿no? O sea, todo esto es pues lo que uno esperaría, ¿no? Pero ahora vamos a ver la segunda derivada. La segunda derivada, ¿no? Y entonces la segunda derivada, pues, sería 12x cuadrada. Bueno, entonces fíjense, con esta 12x cuadrada. Pues resulta que si x es distinto de 0, pues la x cuadrada siempre va a salir positiva, ¿no? Entonces la segunda derivada es positiva, ¿no? Por lo tanto, la curva, a ver, ¿cómo es la gráfica? Es cóncava hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Y entonces también de esto se puede deducir, ¿no? Como es cóncava hacia arriba, en este punto crítico, la segunda derivada es positiva, entonces por lo tanto nos sale un mínimo local, ¿no? Esto es por el criterio de la segunda derivada, ¿no? Este punto X nos sale como un mínimo local, ¿sí? Bueno, y ahora, pues todo se ve bien, ¿no? Pero fíjense en este punto, ¿no? Aquí falta ver este punto. X igual a 0. Pues en este punto X igual a 0, bueno, aquí la segunda derivada de f, ya no le puse segunda derivada de f, ¿verdad? Pues esta es la segunda derivada de f, ¿no?
de la función f. Si ustedes sustituyen x igual a 0 en esa segunda derivada, les va a salir 0, ¿no? Y entonces no se vayan a ir con la finta de esto. Este punto no es punto de inflexión. Entonces voy a poner, pero no es punto de inflexión. Ahora, ¿por qué no es punto de inflexión? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no está cambiando la concavidad, ¿no? De hecho, lo que obtenemos es que siempre la función siempre es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces no hay cambio de concavidad, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay un punto que es x igual a 0, que es un punto en donde, que no es punto de inflexión, ¿no? La segunda derivada dio 0, ¿no? Pero fíjense, también la primera derivada no da 0, ¿no? ¿Sí? O sea, es un punto en donde que nada más su primera derivada es distinta de 0, y la segunda sí es 0, ¿no? ¿Y por qué la primera no es 0? Pues porque justamente, fíjense, bueno, si la calculan en la fórmula de la primera derivada, van a ver que no es 0, ¿no? Y geométricamente, yo lo que diría es que, fíjense que esta recta verde que dibujé es la tangente a la curva en x igual a 0. O sea, justamente aquí la idea es que es la tangente en este punto, ¿no? ¿Sí? Y es una tangente pues que no es horizontal, ¿no? Entonces ese punto no es ni máximo ni mínimo tampoco, ¿no? No es punto de inflexión, ¿no? Entonces, pues justamente pueden existir este tipo de puntos, ¿no? Que parecen puntos de inflexión, pero no son. Entonces, tengan cuidado. Bueno, finalmente, ya llevamos más de una hora, pero nada más falta un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo sí está un poco más largo, pero espero no nos tome tanto tiempo. Bueno, pues otra vez tuve que reiniciar el video. Bueno, entonces ya decidí que los voy a pegar. Entonces esto van a verlo ustedes de forma continua. Veamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay que graficar esa función empezando desde todo, ¿no? Empezando desde el principio, pues. Entonces, fíjense, aquí noten que es un logaritmo. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar el dominio de la función, ¿no? Porque podría ser que para algunos valores, ¿no? Este polinomio que está aquí fuera negativo, y entonces cuando le sacan logaritmo, pues no le pueden sacar logaritmo a un número negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pero aquí les voy a mostrar que en este caso no hay problema, ¿no? Fíjense. Lo que voy a hacer es completar el cuadrado. Completamos el cuadrado. Algo que podría hacerse cuadrado. Algo que podría hacerse es tratar de encontrar las soluciones cuando es 0, graficar y buscar los intervalos cuando es distinto de 0, pero fíjense, en este caso va a pasar algo especial. X cuadrada menos 4x. Entonces aquí se tienen que preguntar, ¿qué le tengo que sumar? ¿No? Y luego restar, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo lo estamos haciendo? Creo que era sumarle algo y luego eso mismo restarlo, ¿no? Bueno, y en este caso lo que hay que hacer es este 4, ¿no? Este menos 4, lo dividen entre 2, les da 2, ¿no? Y entonces nos da 2, bueno, no lo quiero escribir en azul, 2 al cuadrado, ¿no?
Y aquí también tengo que restar 2 al cuadrado, ¿no? Para que se preserve la igualdad. Y entonces, pues digo, bueno, entonces esto es x cuadrada menos 4x. Podría poner 4, pero voy a escribirlo como 2 al cuadrado. Luego menos 2 al cuadrado más 5. Entonces lo que está dentro del paréntesis, pues en realidad es x menos 2 elevado al cuadrado. Aquí está raro. Y lo que quedó fuera del paréntesis es 2 al cuadrado es 4, menos 4 más 5 quedó más 1. ¿Eh? Entonces, fíjense lo que obtenemos. Lo que obtenemos es que lo que está dentro, el x cuadrada menos 4x más 5, siempre es mayor que 0 para todo x, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué estoy diciendo que siempre es mayor que 0? Pues fíjense, porque acabo de mostrar que es un cuadrado, ¿no? O sea, es un número al cuadrado más un número positivo. Un número al cuadrado siempre es, pues, mayor o igual a 0. Entonces aquí en realidad lo que está pasando es que esto es mayor o igual que 0 más 1, ¿no? Porque el cuadrado es mayor o igual que 0. Y esto es 1. Entonces, este número x cuadrado más 4, menos 4x más 5, para todo x es lo menos que puede ser es 1, ¿no? De hecho, si hicieran su gráfica, pues su vértice es una parábola que, o sea, nada más la gráfica de sin considerar el logaritmo, sería una parábola que habría hacia arriba y su vértice está a altura 1, ¿no? Entonces no intersecta nunca al eje x, ¿sí? Bueno, entonces esto que escribí aquí en cuadradito rojo va a ser importante después, ¿no? Esta expresión siempre es mayor que 0. De hecho, nunca ni siquiera es igual a 0, ¿no? Es mayor. Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es que el dominio de f, bueno, así le pongo, ¿no? El dominio de f es, pues, todos los números reales, digamos, de menos infinito a infinito. Entonces, en realidad, esta expresión está definida, o esta f de x está definida para todos los números, ¿no? ¿Sí? O sea, a veces va a pasar esto, a veces va a pasar que no, ¿verdad? Cuando el polinomio pueda tomar valores negativos, pues ahí no va a estar definido, ¿no? Pero bueno, aquí no hay problema. Entonces, pues ya que tenemos eso, pues vamos a empezar con las cosas de la derivada, ¿no? Vamos a obtener primero con la primera derivada los puntos críticos, ¿no? Vamos a encontrar la derivada y los puntos críticos, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, la derivada de la función es la derivada del logaritmo natural de esta cosa, ¿no? Que por cierto, este problema lo saqué del libro, ¿eh? Entonces pueden ir a comparar lo que estoy haciendo con lo que hace el libro. Bueno, entonces aquí, ¿cómo se hace esta derivada? Pues fíjense que es logaritmo de un polinomio. Entonces tienen que usar, ¿cómo se llama esto? Tienen que usar la regla de la cadena, ¿no? Entonces fíjense, primero la derivada del logaritmo, la voy a escribir aquí arriba, ¿no? Nada más para que la recordemos, logaritmo natural de x. Es 1 sobre x, ¿no? Entonces vamos a usar la derivada del logaritmo. Entonces es 1 sobre, pues, esta cosa, ¿no? X cuadrada 1 sobre x cuadrada menos 4x más 5. ¿Sí? Ah, perdón, pero todavía falta multiplicado. Ay, a lo mejor, ¿saben qué? Voy a hacerlo un poco más chico porque si no nos va a faltar espacio. X cuadrada menos 4x más 5. Esa es la derivada del logaritmo multiplicada por la derivada de lo de adentro. Y pues esto ya lo puedo poner como un cociente, ¿no? X cuadrada menos 4x, menos 4x más 5. Y arriba en el numerador pongo la derivada del
justo del x cuadrado menos 4x más 5, ¿no? Entonces, pues la derivada de eso es 2x menos 4. ¿Sí? Entonces ahí está la derivada. ¿Sí? Entonces de aquí quiero que calculemos los puntos críticos. Eso es más o menos sencillo en este caso, ¿no? Entonces, si f es distinto, primero hay dos tipos de puntos críticos, ¿no? Entonces el primero es cuando f' de x es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, le voy a poner sí y le pongo 2 puntos. Y entonces en ese caso, como es un cociente, si queremos que un cociente sea igual a 0, lo que tenemos que hacer es que el numerador, estoy diciendo totalmente al revés, ¿no? El numerador sea igual a 0. Y pues eso es cuando x es igual a 2, ¿no? En este caso. Entonces, ese es uno de los puntos críticos. Y ahora, bueno, ese va a ser el punto crítico, ¿no? Lo que pasa es que, pues la otra cosa que podrían hacer es buscar dónde está indefinido este cociente, ¿no? Recuerden que dijimos que una forma de encontrar puntos críticos era tomar el denominador y igualarlo a 0, ¿no? Pero pues en este caso ya sabemos, o sea, eso ya lo vimos, de hecho en la diapositiva pasada, que este es distinto de 0, ¿no? Siempre. Entonces no hay otros puntos críticos, ¿no? Puntos críticos. ¿Sí? Ese es, el x igual a 2 es el único punto crítico, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo que tenemos que hacer, entonces, aquí está ya las dos derivadas, ¿no? Punto crítico. El único punto crítico es x igual a 2. Y dice aquí, bueno, vamos a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Eso fue como en el video pasado. Entonces aquí lo que hago es otra vez hacer ¿cómo se llama? Dibujo, este diagramita, digamos, del eje X. Y pongo aquí el 2, ¿no? Pues ahí está en algún lugar. Bueno, no está muy centrado. Lo voy a centrar nomás para que se vea más bonito, pero no importa. Bueno, ahí está el 2, ¿no? Y lo que hay que calcular es el signo de la derivada, ¿no? Y entonces tengo que escoger dos puntos de prueba, ¿no? Entonces, pues nada más voy a escoger aquí 1, ¿no? A la izquierda del 2 voy a escoger el 1 y a la derecha pues escojo el 3, ¿no? Nada más porque son los más fáciles, ¿no? Ahora, aquí pongo 0, ¿no? Porque ya sé que es 0. Ahora fíjense, este va a ser un poco complicado porque tengo que evaluar la derivada en 1, digamos, primero. Entonces es 2 por 1 menos 4. Ahora fíjense, aquí me voy a ahorrar un poco de cuentas porque yo ya sé que aquí el denominador, este es mayor que 0. ¿Cómo sé eso? Pues eso es lo que vimos en las dos diapositivas atrás, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? Que esta expresión x cuadrada menos 4x más 5 es mayor que 0, ¿no? Para todo x. Entonces, que como aquí en realidad no me importa el valor de... O sea, el valor exacto, nada más me importa el signo, pues no tengo que calcularlo en realidad, ¿no? Entonces, fíjense, arriba queda 2 por 1, 2 menos 4, es menos 2. Y aquí queda, le voy a poner positivo. O mayor que 0 es lo mismo, ¿no? Pero lo pongo positivo.
Y entonces fíjense, si divido menos 2 entre un número positivo, nos queda negativo, ¿no? O sea, menor que 0. Y entonces en este lado vamos a poner signos menos, ¿no? Porque nos quedó negativo la derivada. Nos quedó negativa la derivada. Ahora hacemos algo similar con la derivada en 3, ¿no? Aquí 2 por 3 menos 4. 2 por 3, 6, menos 4, 2. Y otra vez usamos el mismo truquito que vimos en la otra diapositiva, que esto siempre es positivo, ¿no? O sea, no sé qué sea, no importa qué sea, ¿no? En realidad. Lo que importa es que es positivo. Entonces, y ahora nos queda positivo. Entre positivo queda mayor que 0, o sea, positivo. Entonces ponemos signos más aquí. ¿Sí? Entonces ya analizamos los intervalos de crecimiento, los de crecimiento y los de decrecimiento de esta función, ¿no? Entonces la conclusión yo diría que, entonces esta es la primera derivada, ¿no? Pero la conclusión es con la función, ¿no? F de x es, y entonces lo primero es que, o bueno, sí, lo voy a poner mejor, así, ¿no? Si x es, si está en el intervalo de menos infinito a 2, f de x es como salen signos menos aquí en esta parte, pues sería decreciente, ¿verdad? Y si x está en el intervalo de 2 a infinito, como salen signos más, pues lo que queda es que f de x es creciente. ¿Sí? Y esas son las dos conclusiones que podemos tomar, digamos, de la primera derivada, ¿no? Bueno, a ver. Ahí, borré más de lo que quería. Ahí está, ¿no? Bueno. Pues este es el análisis que podemos hacer con la primera derivada. Todavía no les voy a poner la gráfica, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el análisis con la segunda derivada, ¿no? Entonces el primer paso es calcularla, ¿no? Este es un poco más complicado porque es una fracción, ¿no? Pero acuérdense que aquí hay que usar la regla del cociente, ¿no? A ver, entonces si no me equivoco, espero no equivocarme, aquí abajo dice, lo que tenemos que hacer es tomar el denominador y elevarlo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y luego tomamos la derivada del numerador. A ver, ¿cómo es la derivada del numerador? Multiplicada por el denominador. Menos el numerador multiplicada por, o multiplicado por la derivada del denominador. ¿Sí, no? Bueno, entonces vamos a desarrollar eso. La derivada del numerador es nada más 2, ¿verdad? Por x cuadrada menos 4x más 5. Y luego te queda 2x menos 4. Y tenemos que calcular la derivada del denominador, ¿no? Y entonces eso es 2x
Ah, pues es 2x menos 4, ¿verdad? Bueno, pues no tiene mucho sentido eso, ¿no? Porque de hecho el numerador era la derivada, o sea, justamente por cómo lo calculamos antes, el numerador era la derivada del denominador, ¿no? Entonces vuelve a salir 2x menos 4. Bueno, y entonces aquí queda x cuadrada menos 4x más 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esta operación. Igual la pongo aquí abajo. En esta diapositiva nada más voy a calcular la derivada, entonces no me falta espacio. Entonces nos queda, ay, fíjense, no lo hice bien, porque tengo que multiplicar por 2, entonces 2 por 4 me queda 8x más 10, ¿no? Y aquí ¿qué pasa? Pongo, pues el cuadrado de esto, ¿no? Es 4x cuadrada menos 2 por 4 menos 8 por 2, 16x más 16, ¿no? Y aquí pongo abajo, pues, esta cosa, ¿no? X cuadrada menos 4x más 5, todo elevado al cuadrado. Y ahora nos queda, a ver, vamos a calcularla. El de x cuadrada me da menos 2x cuadrada, menos 8 y 16 es menos 24x, ¿no? Si no me equivoco. Y 10 menos 16 es menos, no, es decir, menos 6, ¿no? Entre x cuadrada menos 4x más 5 elevado al cuadrado, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto esto. Creo que aquí me está diciendo aquí arriba que está mal, que lo calculé mal. ¿Sí? Fíjense aquí ya lo tenía guardado, ¿no? Es que tengo que cerrar esto, nada más para subrayar. Aquí está lo que debía haber salido. Bueno, aquí está mal también, de hecho, ¿no? Aquí, esto definitivamente aquí va al cuadrado. Pero a ver, lo de arriba, a ver, ¿cómo es esto? Ah, sí, pues es que hice mal la cuenta, ¿no? Fíjense, en el término lineal es menos 8 más 16, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Menos 8 más 16, pues es más 8, ¿no? Que eso sí es lo que decía allá arriba, ¿no? Más 8. Ahora ese más 6, ¿cómo? ¿Dónde salió? O sea, justamente aquí como que hay que tener cuidado ese. Pues aquí teníamos los términos independientes, ¿no? Aquí es lo que falta. El 10 y el menos 16 y queda menos 6, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, aquí sí debería de quedar menos 6. Entonces este también está mal, ¿no? Porque aquí dice más 6 y es el que estuve. Entonces sí, seguramente lo copié mal, ¿no? A ver, vamos a ver. Menos 6. Pues bueno, vamos a hacerlo con menos 6. ¿Sí? y si coincide con la gráfica, pues vamos a ver que todo salió bien. Si no, pues regresamos a calcular, ¿no? Entonces así lo voy a dejar, ¿no? Bueno, entonces necesitamos calcular las concavidades, ¿no? Es lo que deberíamos de hacer. Ahora, la primera observación es que el denominador de f' siempre es, de f', ¿no? De la segunda derivada siempre es mayor que 0.
Bueno, de principio dice que es un cuadrado, ¿no? Entonces debería de ser... o sea, debería de ser mayor que cero, mayor o igual que cero, pero también ya sabemos que esa expresión, ¿no? O sea, desde la primera diapositiva, bueno, la primera de este ejemplo, ¿no? Ya vimos que ese denominador, x cuadrado menos 4x más 5, es positivo, ¿no? Entonces, pues en este caso también es lo mismo, ¿no? El denominador, pues es casi el mismo, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que hacer es, o sea, siempre va a ser positivo el denominador, ¿sí? Es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, voy a dividir aquí. Primero, lo que quiero hacer primero es resolver cuando la segunda derivada es igual a cero, ¿no? Ahora, la segunda derivada va a ser igual a cero cuando el numerador sea igual a cero, ¿no? 2x cuadrada más 8x menos 6 sea igual a cero. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer en este, no? Necesitamos resolver esa ecuación y entonces esta ecuación, bueno, primero voy a dividir entre menos 2 para que se vea más bonita, ¿no? Se queda menos x cuadrada menos 4x más 6, ¿no? Perdón, 3. Dije que dividí entre 2. ¿No? Y entonces, pues sí, creo que ese sí es justo el que queremos, ¿no? Este se puede factorizar, ¿no? X menos 3 por x menos 1. Y entonces, por lo tanto, hay dos soluciones, ¿no? X igual a 1 y x igual a 3. Sí, estas son las que deberían de ser. ¿No? Entonces, sí, efectivamente, la derivada como estaba aquí, estaba mal, ¿no? Si es o sea, si este signo menos sí va, porque sí, ya me acordé que si es x igual a 1 y igual a x igual a 3 y ahorita lo van a ver en la siguiente gráfica, nada más que no se las quiero enseñar todavía, ¿no? Para no arruinar la diversión. Entonces, en esta está bien, ¿no? Esta cuenta que hicimos está bien. Entonces, fíjense, hasta tengo que hacer todo 3 veces porque seguro me equivoco. Entonces, les recomiendo a ustedes que revisen sus cuentas, ¿no? Siempre. Luego veo que algunos terminan rápido su examen, dicen, ya fue una hora, ya puedo entregar el examen. Pues yo les digo, revisen, ¿no? Porque justamente pasan este tipo de cosas, que está mal la cuenta. ¿Sí? Bueno, y a lo mejor, o sea, lo que quiero decir es, a lo mejor sí saben hacerlo, pero por algo como esto, les va mal en el examen, ¿no? Entonces tengan cuidado. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los intervalos de concavidad, ¿no? Entonces otra vez voy a hacer este diagrama, ¿no? De dibujar aquí como que el eje X, ¿no? Así como que digo, pues aquí pongo el eje X, como siempre, ¿no? Y pongo los dos puntos que son ok. Eso fue mi culpa, no fue el programa. Fue el 1 y el 3, ¿no? Y lo que hay que obtener es el signo de la segunda derivada. ¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, primero siempre se me olvida, pues aquí en el 1 y en el 3 es 0, ¿no? Pues es lo que acabamos de calcular. Entonces, lo que hay que ver aquí es si hay cambio de signo o no, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer la cuentita. Bueno, formalmente no lo vamos a hacer la cuentita, ¿no? Porque, fíjense, a ver, primero necesito, antes de decir eso, necesito puntos de prueba, ¿no? 0, 2 y 4, ¿no? Son los naturales. Entonces, fíjense, f bi'prima, o sea, la segunda derivada, evaluada en 0, ese es muy fácil, ¿no? Son menos 6
De hecho, lo puedo poner exactamente, menos 6 sobre 25, ¿no? O sea, pues esto es menor que 0, ¿no? Entonces aquí pongo signos negativos, ¿no? Bueno, ahora en el 1, ahora sí lo que iba a decir es que otra vez el numerador, eso también fue mi culpa. El numerador, o sea, tengo que hacer aquí una cuentita, pero el denominador, más bien el denominador, siempre sale positivo, ¿no? O sea, pueden pensar lo que, bueno, de hecho es un cuadrado, ¿no? Entonces va a salir positivo, pero bueno, aquí lo dice, ¿no? En la observación que puse aquí, el denominador siempre es mayor que 0. ¿Sí? Entonces en realidad nada más hay que hacer la cuenta arriba, ¿no? Y entonces es como menos 2, o sea, se sustituye en x igual a 1, menos 2. A ver, pero no es x igual a 1, ¿verdad? Aquí me equivoqué, no es en el 1 en donde tengo que evaluarlo, lo tengo que evaluar en el 2. Porque es el punto de los puntos de prueba, ¿no? Son, entonces aquí es 2 por 4, más 8 por 2, menos 6, ¿no? Y entonces 2 por 4, 8, pues fíjense, esto es como 16 menos 8, eso es 8 menos 6, queda 2, entre positivo, ¿no? Que lo que sea que sea aquí, ¿no? Le voy a poner nada más así. Bueno, esto entonces es un número positivo entre un número positivo, entonces es positivo. Y entonces aquí en el intervalo de 1 a 3, el signo de f' va a ser positivo. Ahora finalmente, usan el 4, ¿no? Y entonces otra vez aquí, sustituyen 4, ¿no? En la derivada, y nos va a salir por menos 2 por 16, más 8 por 4, menos 6. Y abajo queda un número positivo, entonces también no lo voy a calcular, ya no me voy a decir es positivo. ¿Eh? Y entonces arriba, uy, ¿qué queda? Menos 2 por 16 es menos 32. Y el 8 por 4 es 32, entonces esos dos primeros términos se eliminan, pero queda menos 6, ¿no? Entre un número negativo, nada más le voy a poner así, número negativo. Aquí entonces hay algo raro. Porque aquí lo que debería de salir es negativo. Porque ya sé por qué. Porque abajo puse menos y en realidad es más, ¿no? Es positivo. Y entonces aquí queda negativo. Esa es la razón, ¿no? Nomás por una tontería de que leí la palabra positivo y puse menos. Pues no, eso está mal, ¿no? Muy mal. Pero entonces queda negativo el cociente. ¿Sí? Bueno, y entonces ya con ya aquí ya no me queda espacio para escribir las concavidades, ¿no? Pero lo que quedaría es que en el intervalo, a ver, ¿qué quedaría aquí? Lo voy a decir sin escribirlo, ¿no? Porque ya no tengo dónde escribirlo. En este intervalo de menos infinito a 1, es cóncava hacia abajo. Luego, de 1 a 3 es cóncava hacia arriba, y de 3 en adelante es cóncava hacia abajo, ¿no? Eso es lo que debería describirse. Bueno. Igual lo pongo aquí con... pero no así. No con esta herramienta. Cóncava hacia... Aquí que sería abajo, ¿no? Y aquí sería cóncava hacia arriba. Nada más lo voy a poner así. Pero no lleva 3 R's la palabra arriba, ¿verdad? Nada más 2. Y aquí cóncava. Bueno, aquí sí cabe la palabra. Cóncava. Y aquí cabe poner cóncava hacia abajo.
Y fíjense, este ejemplo está bonito porque ahorita que vean la gráfica, esto de la concavidad se va a ver, no se va a ver clara, de hecho. Entonces, sí va, creo que en este caso sí vale mucho la pena haber hecho esto de la segunda derivada, ¿no? Porque en los otros ejemplos que les había dado, ¿no? Nada más me voy a cambiar a uno de esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí de la gráfica es muy obvio dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo, ¿no? Si acaso lo único que no es claro es dónde está el punto de inflexión, ¿no? Pero pues ahí como que, ahí de la gráfica ya no necesita uno preguntar, o sea, podrías hacer la primera derivada aquí y ya se vería dónde está la concavidad, ¿no? Pero en esta no se ve tanto. Miren, aquí está la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica que hice con computadora. Fíjense que, entonces voy a mostrarles dónde están las cosas. Este es el punto crítico, ¿no? A ver, mejor lo pongo, a ver, ¿cómo lo pongo? Este punto, x igual a 2, es el punto crítico que encontramos. Punto crítico. ¿Sí? Ahora, cuando hicimos el análisis de la primera derivada, dejen voy a eso. ¿Dónde está? Aquí está el análisis de la primera derivada. Fíjense, aquí del lado derecho es que dice que si x está entre menos infinito y 2, la función es decreciente, y de 2 a infinito es creciente, ¿no? Eso se ve aquí, ¿no? Pues fíjense, en esta parte, ay, de hecho estoy pensando cómo dibujar esto aquí, para que se vea. Esta parte es decreciente, y en esta parte es creciente, ¿no? Ya sé, dónde ponerlo. Nada más dejen, escojo el rojo. O sea, en esta parte de aquí, chino. Hasta acá es creciente, es decreciente, ¿verdad? En el intervalo menos infinito, coma 2. ¿Sí? Ahora aquí es creciente en el 2, infinito. ¿Sí? Y eso se obtuvo con la primera derivada, les recuerdo, ¿no? Pero fíjense, aquí están o sea, con la primera derivada sabemos hasta eso. Pero aquí, en la segunda derivada, encontramos dos puntos de inflexión, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos de inflexión? Pues son estos que puse en rojo, en azul, ¿no? Este y este. ¿Sí? Ahorita recuerden que son los que obtuvimos, que son soluciones haciendo la segunda derivada igual a 0, o sea, escriben segunda derivada igual a 0 y obtienen x igual a 1 y x igual a 3, ¿no? Entonces, esos son candidatos a puntos de inflexión, ¿no? Ahí déjenme, borro aquí esto porque se ve feo. Pero aparte, sí van a ser puntos de inflexión. ¿Pero por qué? Porque en la diapositiva pasada hicimos el análisis de concavidad y entre 1 y 3 la concavidad es hacia arriba, ¿no? Básicamente en esta parte, no, así no se va a ver nada. En esta parte la concavidad iba hacia arriba y afuera de esa parte la concavidad es hacia abajo, ¿no? Entonces, fíjense. Ajá. Pues aquí es justo lo que quiero decir, ¿no? En esta parte, esta es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Bueno, se ve medio feo, pero en esa parte es cóncava hacia arriba. Y en estas dos partes,
de 3 a infinito y de menos infinito a 1 es cóncava hacia abajo. Entonces déjenlo, escribo. Cóncava hacia abajo. Y aquí también cóncava hacia abajo. ¿Sí? Bueno. Entonces, por lo tanto, esos dos puntos donde pues el x igual a 1 cambia la concavidad, ¿no? Está aquí y cambia de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Entonces, este x igual a 1 es un punto de inflexión. Inflexión. Y x igual a 3, pues también está aquí y cambia la concavidad de arriba hacia abajo. Entonces también es un punto de inflexión. ¿No? Bueno. Y entonces ahora fíjense en la forma de la gráfica. Es que yo digo que no es tan claro, ¿no? O sea, si nada más ven esta gráfica, no es clara la concavidad, ¿no? Tienen que analizarla algebraicamente. Bueno, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí esta recta. Fíjense, estoy tomándome del punto de inflexión a otro punto más adelante. Aquí estoy tomando otro punto de inflexión y me estoy yendo hacia atrás. Y aquí estoy como que fijándome entre los dos puntos de inflexión, ¿no? Pues fíjense, espero que con esto que voy a hacer se note un poco más la concavidad. Fíjense que aquí, esto que estoy dibujando, pues se ve como una cazuelita, ¿no? Como un valle. Cazuelita era la palabra que debía haber usado hace rato, ¿no? Una depresión, digamos. Pues ahí se ve que hay concavidad hacia arriba, ¿no? Es como la parábola abierta hacia arriba, en esa parte. Ahora, en las otras dos partes, que debía haber dibujado con distinto color, pues siempre puedo volverla a dibujar, ¿verdad? No. Esta la borro y esta la borro y las vuelvo a dibujar, pero ahora de otro color, ¿no? Para que se vean distintas, digamos. Ay, no sé qué hice. Este y este. Y este y este. Entonces, en esa parte la curva es cóncava hacia abajo y se va a ver, fíjense. Se ve, porque aquí, digamos, se ve como... Pero es que se ve muy poquito, ¿no? Pero aquí la idea es que está como hacia arriba, ¿no? Está como abultada hacia arriba la curva. La curva es lo azul, ¿no? La parte azul. Lo que escribí en verde es una recta. Entonces, como que sí se ve que abultadita un poquito hacia arriba la curva en esas partes, ¿no? A ver. Entonces ahí se medio ve la concavidad hacia abajo, ¿no? Está abultada hacia arriba igual que una parábola que se abre hacia abajo, ¿no? Nada más que no se ve, no es tan claro, ¿no? Como que hay que poner mucha atención para ver si que sí es cierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que en este ejemplo sí es más, o sea, es más, se nota más por qué se necesita la segunda derivada, ¿no? Pues para hacer de esta curva de forma correcta, pues tienes que señalar dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo, ¿no? Si eres ingenuo, pues lo dibujas todo cóncavo hacia arriba, ¿no? Como si fuera todo una parábola, pero no es, ¿no? Justamente si tiene concavidades diferentes, ¿no? Bueno, pues ya este era el último video, el último ejemplo del video. Les digo, la mayoría de las cosas las saqué de aquí, de esas páginas. Entonces, pues, gracias por ver el video.
Ah, sí, falta un video sobre este tema, ¿no? En realidad, ya con estos dos videos, eh, ya tengo todo, ya expliqué todo lo de trazado de gráficas, pero voy a hacer otro video más, eh, pues digamos, para que con ejemplos, voy a tratar de hacer como uno o dos ejemplos nada más en otro video, para que se vea cómo se tiene que trazar o cómo se haría un ejemplo de trazado de gráficas en general, ¿no? Como de repaso simplemente, ¿no? Si quieren pensarlo así. Bueno, ahora sí. Gracias por ver el video, nos vemos.